Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 213. 1 de agosto. Lecturas del día. Jueces 15. Hechos 19. Jeremías 28. Marcos 14. Primera lectura. Jueces 15. Aconteció después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, que Sansón visitó a su mujer con un cabrito, y dijo: entraré a mi mujer en su alcoba. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y el padre de ella dijo: realmente pensé que la odiabas intensamente y la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más hermosa que ella? Por favor, que sea tuya en lugar de ella. Entonces Sansón les dijo: esta vez no seré culpable en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Y Sansón fue y capturó 300 zorras, y tomó antorchas, y volvió cola con cola y puso una antorcha en medio de cada 2 colas. Después prendió fuego a las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó la mies, las espigas y también los viñedos y los olivares. Entonces los filisteos dijeron: ¿quién ha hecho esto? Y les dijeron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste le quitó su mujer y se la dio a su compañero. Y subieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Y Sansón les dijo: ya que actuáis así, ciertamente me vengaré de vosotros, y después de eso cesaré. Y los hirió ferozmente con gran mortandad, y descendió y se quedó en la hendidura de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por ley. Y los hombres de Judá dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: hemos subido para atar a Sansón, para hacerle como él nos ha hecho. Entonces 3000 hombres de Judá descendieron a la hendidura de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos nos dominan? ¿Qué, pues, es esto que nos has hecho? Y él les respondió: como ellos me hicieron, así les he hecho. Y ellos le dijeron: hemos descendido para atarte, para entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les dijo: juradme que vosotros mismos no me mataréis. Y ellos le respondieron, diciendo: no, ciertamente no te mataremos, sino que te ataremos bien y te entregaremos en sus manos, pero ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Al llegar el aley, los filisteos salieron a su encuentro gritando. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, montones sobre montones. Con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Y al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano, y llamó a aquel lugar Ramatlei. Después sintió una gran sed, y clamó al Señor, y dijo: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora, ¿moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la cuenca que está en Lei, y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas y revivió. Por eso llamó a aquel lugar Enacore, el cual permanece en Lei hasta el día de hoy. Y Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Segunda lectura. Hechos 19. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Efeso, y hallando a algunos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, continuó hablando osadamente por 3 meses, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica». Y los que hacían esto eran 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu malo respondió, y les dijo: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, y los dominó y pudo más que ellos. De manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto se hizo notorio a todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos. Y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos también de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las prácticas que realizaban. Y muchos de los que practicaban la magia, trajeron sus libros y los quemaron públicamente, calcularon su precio y hallaron que ascendía a 50.000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Terminadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén después de pasar por Macedonia y Acaya, diciendo: «Después que haya estado allí, debo visitar también Roma». Y enviando a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un disturbio no pequeño por causa del camino. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que hacía templetes de plata de Diana, proporcionaba no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes, y dijo: «Compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y veis y oís que no solo en Efeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran multitud, y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro negocio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza». Cuando oyeron esto, se llenaron de ira, y gritaban diciendo: «Grande es Diana de los Efesios». Y la ciudad se llenó de confusión, y a unas se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso presentarse ante el pueblo, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de los asiarcas, que eran amigos de Pablo, enviaron a él y le rogaron que no se aventurara a entrar en el teatro. Así que unos gritaban una cosa, y otros otra, pues la asamblea estaba en confusión. Y la mayoría de ellos no sabían por qué se habían reunido. Y algunos de la multitud sugirieron que Alejandro era el que dirigía, puesto que los judíos lo habían empujado al frente. Entonces Alejandro, gesticulando con la mano, quiso hablar en defensa suya ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, a una voz gritaron todos, como por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Y después que el secretario de la ciudad apaciguó a la multitud, dijo: «Ciudadanos de Efeso, ¿hay acaso alguien que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen?
¿Que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar la calma y no hacer nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres que ni son sacrílegos ni blasfeman a nuestra diosa. Por tanto, si Demetrio y los artífices que están con él tienen alguna queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispongan de ella, que se acusen unos a otros. Pero si demandáis algo más, se decidirá en asamblea legítima, porque corremos peligro de ser acusados de sedición por lo acontecido hoy, ya que no hay causa justificada para ello, y por lo cual podríamos dar razón de este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Tercera lectura. Jeremías 28. Y sucedió que en el mismo año, en el año cuarto del rey Sedequías de Judá, en el mes quinto, el profeta Ananías, hijo de Azur, de Gabaón, me habló en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. También yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que fueron a Babilonia, declara el Señor, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías habló al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y en presencia de todo el pueblo que estaba de pie en la casa del Señor. Y el profeta Jeremías dijo: Amén. Así lo haga el Señor. Confirme el Señor tus palabras, que has profetizado, para que sean devueltos los utensilios de la casa del Señor y vuelvan todos los desterrados de Babilonia a este lugar. Sin embargo, escucha ahora esta palabra que voy a hablar a tus oídos y a oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti desde la antigüedad, profetizaron guerra, calamidad y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. En cuanto al profeta que profetiza de paz, cuando la palabra del profeta se cumpla, entonces se sabrá que el Señor en verdad ha enviado al profeta. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías, y lo rompió. Y Ananías habló en presencia de todo el pueblo, diciendo: Así dice el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, del cuello de todas las naciones. Entonces el profeta Jeremías se fue por su camino. Después que el profeta Ananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías, diciendo: Ve y habla a Ananías, diciendo: Así dice el Señor, has roto yugos de madera, pero en su lugar harás yugos de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán. Y aun los animales del campo le he dado. Entonces el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: Escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por tanto, así dice el Señor: y aquí, te voy a quitar de sobre la faz de la tierra. Este año morirás, porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió ese mismo año, en el mes 7º. Cuarta lectura. Marcos 14. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y estando Jesús en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro que contenía un perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Pero algunos estaban indignados dentro de sí y decían: ¿para qué se ha hecho este derroche de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios, y el dinero haberse dado a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo: dejadla en paz,
¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo, dondequiera que el Evangelio se predique en todo el mundo, también se hablará de lo que ésta ha hecho, en memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, se fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba una oportunidad para entregarle. Y en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero pascual, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos, y les dijo: Id a la ciudad, y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde él entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un aposento alto, grande, amueblado y preparado, haced los preparativos para nosotros allí. Salieron los discípulos y llegaron a la ciudad, y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó él con los 12, y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que está comiendo conmigo. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo? Y él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido lo partió, se lo dio a ellos, y dijo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Y Jesús les dijo: Todos vosotros tropezaréis, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos tropiecen, yo no. Y Jesús le dijo: En verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia decía: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían también lo mismo. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy pesados, y no sabían qué responderle. Y vino por 3ª vez, y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora, he aquí,
el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Enseguida, mientras todavía estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12, y con él una multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando llegó, enseguida se acercó a él y le dijo, Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y Jesús respondiendo, les dijo, ¿habéis salido como contra un ladrón, con espadas y garrotes para apresarme? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando, y no me prendisteis, pero esto es para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Y cierto joven le seguía vestido solo con un lienzo, y le prendieron, mas él, dejando el lienzo, escapó desnudo. Y llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los guardias, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para poderle dar muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo, le oímos decir, yo destruiré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro no hecho a mano. Y ni siquiera en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote levantándose, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondió. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo con las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron, declarándole reo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los guardias le recibieron a bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, le miró y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo, ni sé, ni entiendo de qué hablas. Y salió afuera, al portal, y cantó el gallo. Y la criada, al verle, comenzó de nuevo a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro, seguro que eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien habláis. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Fin de la lectura día 213.